para compartir con ustedes aquí en este espacio de charlas, de conocernos un poco más del tenis, el deporte, de la vida. Y es lo que nos permite ahora la comunicación realizar, ¿no? Porque estamos en una situación muy complicada. Saludos al brother Dino, que se unió ya en este enlace cuando son las 20 horas con 4 minutos. Vamos a tomar el tiempo. 20 horas con 4 minutos en esta noche de día miércoles de mayo. Vamos a tener como invitado al señor Javier Frana, quien esperemos ya se conecte para poder hacer esta charla, esta conversación, ida y vuelta, ¿no? Y conocer un poco más al personaje, ¿no? Al comentarista ahora. Hola, ¿cómo está Mariela? ¿Cómo está Guga? ¿Cómo está Mariela? Buenas noches a todos los amigos que se están conectando. Bueno, vamos a ver aquí si ya... Ok, vamos a ver. Ya estoy aquí conectado. Vamos a ver si lo vemos a Javier. Todo bien, me dice Marielita. Saludos a Juan Carlos de Quito. A todos los amigos que se unen, ¿no? Tuvimos el último, ¿no? El lunes fue, ¿no? Con los entrenadores, que ha causado la verdad que bastante impacto, interés, ¿eh? Por todo lo que se habló y por todo lo que se trata de... Vamos a ver, creo que vamos a tener que buscarlo a Javier. Vamos a ver cómo es la cosa. Vamos acá, a ver. Vamos a ver. Javier. Creo que es así, ¿eh? Porque normalmente me buscan, ¿no? Vamos a ver acá. No es la cosa así. Vamos a esperar a ver si se une Javier para hacerle el enlace y la conexión, ¿no? Vamos a ver. No lo bloqueamos a Osorio, tranquilo, me Hugo. Seguimos acá, ¿no? Estamos chequeando a ver si ya se unió. O es Javier que ya se entró por su vía. Vamos a ver. Sí, brother, no lo veo a Javier, ¿ah? Vamos a ver el señor flaco. Vamos a ver acá. No, no lo encuentro. No lo encuentro. Acabamos de tener el contacto justo antes de salir al aire. Pero no lo veo a Javier. Bueno, toca esperar, ¿no? Ahí está Javier. Ya se unió Javier. Está saludando. Va a tener que pedir. Ahí está. Javier pidió unirse en vivo, transmitir. Vamos a arrancar ahí. A ver cómo sale aquí. Vámonos. ¿Cómo estamos ahí? Javier. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. ¿Cómo estás, Kenny, querido? ¿Todo bien? Todo bien aquí. Como todos, ¿no? Una situación rara, distinta, única, ¿no? Que las próximas generaciones, Javier, van a hablar de esto, ¿no? Así que es algo que nos ha tocado vivirla y soportarla, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Estás en Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires también, en la misma situación. Creo que ya van más de 47, 48 días, ya le perdí, más un par de días antes que nosotros ya lo hemos empezado a hacer familiarmente, así es que sí, se está haciendo muy largo, pero bueno, la idea era, en cuanto al país, era tratar de contener un poco el tema de los contagios y de que no haya colapso en las instituciones sanitarias.
pero bueno, definitivamente hay que saber soportar esta situación, ¿no? Porque le pega a todo el mundo. Y Javier, por estos días, te cortó a ti, mejor dicho, un nuevo proyecto que tenías, ¿no? Estabas con Rodionov, el austriaco, venías como entrenador, ¿no? Venían de ganar el Challenger de Dallas y Morelos, y por esta época me imagino que estabas haciendo ya maletas para irte a Europa. Exactamente, en esta época ya debería estar preparando o definitivamente podría haber estado en Europa, pero bueno, lamentablemente sí, quedó un poquito todo, lógicamente, como todo el mundo, ¿no? En un frisado y en una espera, porque no se sabe qué va a pasar, hasta dentro de unos días más todavía no va a haber mayores definiciones. Muchos tienen dudas que este año se pueda jugar al tenis, pero por lo menos de manera profesional, tal cual se estaba jugando anteriormente. Pero bueno, la verdad es que creo que no da para reparar, digamos, en lo personal en ese sentido, porque a todo el mundo le ha afectado y le ha pegado y se vio su actividad alterada y eso conlleva con un montón de problemas y de dificultades. Así que bueno, en mi caso sí, esperando que bueno, que todo mejore, pero que también tiene que ver con el circuito internacional y tiene que ver con todas las cuestiones de riesgo y de, bueno, de posibilidades de poder viajar. Claro. Javier Frana, cuando tenía 10 años y 11 años ocurrieron dos sucesos importantes en el deporte argentino con los que creció, digamos, la niñez de Javier Frana, que vivió su época de niñez en la dictadura, todos sabemos la historia, ¿no? Esa época. Y cuando tenía Javier Frana 10 años, vi las ganas al Roland Garros y el US Open. Y cuando tiene 11 años, Frana, Argentina es campeón del mundo en 1978 de fútbol. O sea, dos hechos que para cualquier niño que en esa época, ¿cómo era Javier a esa edad? ¿Ya jugaba tenis, jugaba fútbol, no jugaba fútbol? ¿Cómo era? ¿Tiene algunos recuerdos de esa época que es un boom de Argentina? Porque Vilas marcó una época y el Mundial de Argentina ni se diga, ¿no? Sí, también. Mirá, yo recuerdo mucho más el Mundial porque como se jugó en Argentina, entonces lógicamente era algo que atraía toda la atención. Con relación a, yo ya jugaba tenis de chiquitito, pero el tenis era una actividad más, jugué al básquet, jugué al fútbol en esa época. Y lo que tenía el tenis cuando Guillermo gana Roland Garros es que el tenis no se conocía mucho, no se veía demasiado, no se veía nada, digamos. Lo veías tal vez por una revista y te enterabas que había ganado Roland Garros el miércoles después de haber ganado, por lo menos cuando llegaba una de las revistas deportivas o por los noticieros en la televisión, pero no era tan inmediato y sí me acuerdo del Mundial mucho más que de Roland Garros, aún cuando ya jugaba tenis y competía y jugaba, pero no era el tenis mi único deporte en esa época. O sea, lo iba entonces, eras bueno para el fútbol, jugaba fútbol. Tú eres de Rafaela, en Me la provincia de gustaban Santa todos los Fe. deportes. Me gustaban todos los deportes, Kenny. Me gustaba jugar al básquet a un club cerca de mi casa, en Rafaela, jugué a un club Quilmes, y después jugué al fútbol también. Eh, Jugué menos al fútbol, pero sí. El tenis, lo que pasa es que el tenis era como ya, yo nací y mis padres se habían inscrito en un club, en el Jockey Club de mi ciudad, de Rafaela, y entonces el club era el lugar como la extensión de la casa, entonces siempre se iba al club, era un programa familiar y después, bueno, yo tenía mis actividades, jugué al vóley también en algún momento, sí, me encantaba practicar y aprender muchos otros deportes. ¿Cuándo Javier Frana se da cuenta que tiene ese potencial tenístico, qué sé yo, algún sudamericano juvenil? Porque a los 19 años veo que ya fue convocado al equipo Copa E. ¿Cómo fue la carrera juvenil de Javier Frana? ¿Estaba arriba o la peleaba ahí? No, la peleaba totalmente y no tenía ni la más mínima idea que iba a convertirme en jugador de tenis profesional. Yo terminé el colegio secundario y te diría que en los últimos 6 meses prácticamente lo definí, 8 meses antes, en ese 84 que terminé el colegio secundario, eh, nunca tenía buenos resultados a nivel nacional y bueno, nada, gané un torneo, se suspendió el siguiente, y entonces, mejor dicho, se suspendió un torneo en cuartos de final y el torneo siguiente nacional lo gané, entonces quedé como número uno, eso me clasificó a los Juegos Sudamericanos
y yo fui con la intención de que haya uno peor que yo, sinceramente era esa, no era otra cosa que eso, y bueno, nada, terminé jugando ese sudamericano, gané singles, dobles y por equipo, gané todo lo que jugamos, y a partir de ahí es como que decidí jugar. Categoría 16 años, me imagino. No, no, ya tenía, no, ahí se jugaba en ese momento la mayoría, salvo a mínimas excepciones, se jugaba todo el mundo en 18, salvo excepciones, ¿no? Pero era 18. Terminé secundario y cumplía 18 años ese año. Y en el 86 me convocó Tito Vázquez para jugar Copa Davis contra Chile en Chile. Claro, y una Copa Davis en el debut, le convocan a Javier y debuta en dobles, y un debut cuasi trágico, ¿no? Porque hubo ahí un incidente de un pelotazo que accidentalmente Javier Frana le pegó a Ricardo Acuña en el dobles, que lo dejó soñado. Cuéntanos un poquito esa historia, esa anécdota, que fue la verdad que muy de terror. Sí, fue complicada. Aparte, yo era nuevo, nunca había jugado una Copa Davis, nunca había estado en un estadio tan grande y tan lleno. Y no, fue un saque, mi compañero sacó como si fuese 30 iguales, sacó hacia afuera y Acuña tiró un globo por la paralela corto y yo lo tiré medio al medio, entre el medio de los dos jugadores al fondo, y Ricardo fue corriendo a cubrir ese lugar sospechando que yo iba a tirar ahí, y es como que la pelota, él se pasó de la pelota y le pegó en la carotilla, le pegó en el cuello, y bueno, cayó seco en el piso, los ojos se le volaron, se le fueron para atrás, saltaron los médicos, fueron minutos de mucho caos, el partido se suspendió un tiempo relativamente importante hasta que pudo volver y bueno, había perdido el pulso. La verdad es que fue dramático, pero bueno, con un final que uno lo puede contar sin inconvenientes, ¿no? Porque no pasó nada, de hecho después pudo jugar muy bien y terminaron ganando en el quinto set. Claro, claro. Historias de Copa Davis que tuviste una oportunidad de jugar en Guayaquil, que ya vamos a hablar de esa época. Recuerdo cuando viniste el Durísimo. 2017 acá, visitaste el Guayaquil Tennis Club, ¿no? Y te quedaste ahí un poco asombrado, ¿no? Pero Fue duro, me acuerdo. ya vamos a hablar de esa serie, Javier, porque Dale. en el 87 ganaste tu primer Challenger, ¿no? Y fue en Chile, le ganaste a Alberto Mancini en la final, estaba revisando, ¿no? Y en el 88 entras por primera vez al top 100. Entonces, o sea, debutas 86 Copa de 87 tu primer Challenger, 88 al top 100, o sea, una escalada ahí más o menos que fue un poco consolidando el ingreso al profesionalismo para Javier. Sí, la verdad que de ser algo inesperado pasó a ser algo muy, muy vertiginoso. Porque imagínate que yo estaba haciendo exámenes en el colegio secundario no exámenes, sino los test vocacionales para ver qué estudiar, no sabía bien qué me gustaba, sí, me gustaba la vida al aire libre, pero, o sea, el tenis era como que fantasía total jugar al tenis hasta ese momento. Entonces, bueno, nada, entonces, a partir de ahí, imagínate que en 2 años y poquito, ni siquiera, porque fue el 85 y mitad del 86, o sea, en un año y medio me convocan a la Copa Davis y a partir de ahí es como que, bueno, ya fue todo muy rápido y eso me obligó bueno, en ese momento no te das cuenta, ¿no? Pero se te vinieron una tormenta de situaciones y de cosas que uno lo va viviendo como creyendo que son naturales o que son normales, pero bueno, después te das cuenta a la larga y a la distancia que no, que de la nada pasé a mucho y después, bueno, todo ese tiempo me costó asimilarlo en algún momento. Claro, decíamos entonces en el 88 que entraste al top 100. Te recuerdo cuál era el top 10 arrancando el 88 para darse una cuenta. Edberg, Vilander, Connors, Becker, Seismechir, Cash, Noah, Mayot, McEnroe a 10 y Andrés Gómez 11, porque había salido por ahí momentáneamente el top 10. O sea, hablamos ahora del Big Three, tremenda generación, con Pérez, Djokovic, pero estos nombres, Sí, Javier, o sea, son nombres realmente de mucho impresionante. respeto, y en el que inesperadamente tú dices, de la época del colegio, te vas a esa jungla y que a muchos de ellos enfrentaste. La verdad que sí, y claro, es lo que te iba a decir, o sea, con Lendl me acuerdo que jugué dobles en contra, no me acuerdo del juego singles, creo que no jugué, con Edberg sí me tocó jugar singles, jugué dobles de compañero, con McEnroe jugué dobles de compañero, es decir, con muchos de ellos tuve la posibilidad de jugar, con Andrés también me tocó,
jugar, es decir, pero para mí ya era el hecho de decir, bueno, yo quiero jugar contra ellos para nada, para decir que en mi vida alguna vez jugué contra todos estos tipos que eran unos genios. Entonces, la verdad es que era una época increíble, porque lo que tenían esos jugadores es que es como que o sea, los veías y eran instituciones, o sea, vos lo veías a Lendl, a McEnroe, y eran tipos que la verdad que se imponían un respeto y una admiración. Bueno, hoy están todos un poquito como más, si bien hay diferencias y hay jerarquías y todo, está como mucho más eso sociabilizado, digámoslo, por decirlo de alguna manera. Pero sí, fueron experiencias increíbles. De hecho, en Wimbledon me pasó una experiencia con Leo Lavalle que cuando entramos a jugar, nosotros jugábamos la final del 91 y fuimos un día al vestuario, ya en instancias finales, y no me acuerdo si ese día jugamos, pero era día de semi de varones. Y cuando entramos al vestuario había 4 jugadores nada más. Y claro, cuando lo veías estaban, creo, era Lendl, Edberg, McEnroe y no me acuerdo quién era el cuarto. Y vos decís, yo no puedo creer. Ah, y Becker. Sí, entramos medio distraídos a los gritos, viste, charlando y riéndonos, y de repente vemos 4 personas nada más en el vestuario. Entonces, claro, ahí es donde caes en la realidad de decir, yo no puedo creer de ver un vestuario que nunca habíamos entrado porque nosotros estábamos en el 2 y ahí tuvimos acceso al 1 porque ya estábamos en final, y de repente entras y ves que hay solo 4 jugadores y eran esos 4 monstruos. La verdad que fue increíble, fue muy emocionante. De los Grand Slams que le tocó jugar a Javier Frana, Javier, ¿cuál es el que más te impacta? ¿Cuál es el que más te sedujo? ¿El que más respeto, cariño, no sé, admiración lo tienes? ¿Qué te marcó, no, en todo el recorrido? Que si te más allá de los resultados, que te haya ido bien o mal en otro, pero ¿qué Grand Slam, qué ambiente es el que Javier se acuerda y bueno, pues le trae esas memorias tan impactantes y bonitas? Wimbledon siempre me gustó. Tuve algo especial, tal vez porque lo contaba los otros días, en la escuela primaria donde yo iba, éramos muy chiquitos y nos llevaban un día al año, por esta época, nos llevaban a ver el documental de Wimbledon del año anterior. Y todos los años íbamos a verlo, o sea, yo lo fui a ver, te diría, no sé, 3 o 4 años, porque eran ya cuando tenías una edad un poquito mayor, más grande, digamos, dentro de lo que era la primaria. Y entonces, claro, yo lo iba a ver como uno más, y si bien iba al club donde jugaba el tenis, pero era el único en la escuela que jugaba el tenis, pero no es que yo me sentía tenista porque era muy chiquitito, pero sí me acuerdo porque eran lugares y me fascinaba, y tal vez a diferencia de mis compañeros, a mí como me gustaba jugar al tenis, entonces lo miraba con mucha más atención. Y claro, de repente, no sé, 12, 13 años más tarde, 14 años más tarde, yo estaba ahí, y eso fue increíble porque fue totalmente inesperado. Entonces, toda esa memoria y esa relación de la escuela primaria y Wimbledon me hizo sentir algo muy especial. Tal vez no era el torneo más fácil para jugar y en el que mejor podía llegar a sentirse, porque tenía muchas restricciones en aquella época, no solamente la ropa blanca, era un torneo más difícil, es como que... pero bueno, en cuanto a mí, a lo que me generaba... ¿Por ser sudamericano quizá alguna...? No, era un torneo que en su momento tenía demasiadas prohibiciones, o sea, era complicado el tema de las credenciales, eran muy duros y nunca ibas a poder conseguir una entrada más, tenía sus particularidades, había días que te daban ticket cuando jugabas, días que no. El tema de la comida, los tickets de la manera en que estaban dados, como que siempre, viste, lo tenías que administrar muy bien porque no te alcanzaba. Los vestuarios estaban separados, nosotros no podíamos entrar al vestuario 2, al 1, teníamos que ir al 2. Al 1 iban los buenos y los preclasificados, o los que eran históricos. La práctica de repente era muy difícil, no había posibilidad de practicar, los preclasificados tenían 2 horas, uno no tenía prácticamente nada,
o tenías 1 hora de 4. Entonces tenías un montón de restricciones bueno, que no podías jugar más que, tenías creo que nada, 1 hora máximo previamente a Wimbledon para practicar en las canchas con las que ibas a competir. Después tenías que ir, que eso se sigue dando todavía, pero digamos que tenía muchos peros, ¿no? Y era un torneo como en ese sentido complicado. Es como que no estaba pensado mucho para, mismo los domingos, el domingo previo al torneo, en el club de práctica que está al lado, Orangi Park, no tenía aficio, no había nadie. O sea, no había uno de repente que ponían, imagínate que éramos, no sé, como mínimo eran 60, 70 jugadores que iban a jugar el lunes. O sea que si llegabas, era imposible que te atiendan la cola, tenías 25 o 30 jugadores adelante. Entonces no tenías, si tenías alguna molestia, te la tenías que arreglar solo. Cosa que obviamente eso ya cambió, y estoy hablando de una vieja versión, y después cuando volví muchísimos años más tarde, te diría ya de veterano, el cambio que tuvo para mí Wimbledon fue uno de los torneos. Australia siempre fue innovador, siempre fue revolucionario en eso, pero creo que Wimbledon fue de los torneos que más, en cierta forma, se flexibilizó y empezó a entender un poco más y a atender un poco más al jugador. Claro. Y el juego de zurdo, el juego, bueno, de zurdo, es el juego, digamos que el estilo, el juego de Javier Frana, tuvo suceso en césped, ¿no? Ganaste de los 3 torneos que ganaste, uno fue en césped, y le ganaste esa semana a Rusek y a Patrick Rafter, nada más, nada menos. Y también con Copa Davis en césped ganaron a Gran Bretaña de visitante, ¿no? O sea, como que, ¿por qué esa conexión de Javier con el pasto, con el césped? Césped que tuvo resultados. Me gustaba, sí, me gustaba y me sentía cómodo. La verdad es que me empezó a pasar que cuando iba a veces a practicar con mi entrenador, el Chino Gerosi, en su club, en Geban, Gimnasia y Grima de Buenos Aires, había una cancha que era rapidísima y a veces pues no había disponibilidad, íbamos a esa cancha y empezamos a ver que yo ahí jugaba mejor o jugaba bien, y no jugaba, a diferencia de aquel momento, ir a esa cancha era como una condena, era como que era un castigo que te mandaban ir a jugar ahí. Y la verdad que a mí me gustaba y me divertía jugar ahí. Y de hecho el primer torneo que yo fui a jugar en césped fue el Abierto de Australia, que fue el último año que se jugó en césped y se jugaba en otro lugar, en el que se llama Kooyong, que hoy es una exhibición. Y yo llegué a tercera ronda, lo cual era una marca impresionante para jugar en césped y para nunca haber jugado un torneo de Grand Slam ni en césped anteriormente. Entonces, siempre fue un lugar donde yo me sentí muy cómodo y creo que mi juego se acomodaba, el saque, me gustaba subir, me gustaba volear, me gustaba el saber que los puntos iban a ser cortos. Tal vez en aquella época no me gustaba mucho el tema de los puntos largos, de tener que armar el punto y trabajarlos demasiado. Muy bien, Javier. ¿Te parece si hacemos un recorrido y vamos a ver si hay preguntas ahí que se puedan responder, ¿no? De los seguidores? Si ves alguna por ahí que puedas tú mismo allí darle, responder, Javier, yo voy a buscar por aquí también. Dice Luchi Rafa, gran persona y conocedora de tenis. Grande Javier, dice Adriana. Te vi jugar mixto con Gaby en Wimbledon. Creo que en la cancha 14. Y puede ser, lo te das cuando estoy haciendo un podcast con Alex Correcha, y justo la entrevistamos, hicimos una charla con Gaby y sí, en ese torneo creo que llegábamos a cuarto de final y Gaby después me pidió de no jugar cuarto de final porque estaba avanzando en el torneo y entonces había tenido un partido duro y necesitaba descansar un poco. Pero sí, seguramente jugamos con Gaby en Wimbledon. Roberto Quiroz, nuestro tenista Copa Davis, grande Javier, abrazo, espero que estés bien en Argentina, dice Roberto. Abrazo a Robert, querido, ojalá que lo pueda ver pronto, al igual que a Moreja, que también lo extraño. Adrián extrañas Moreja. Javier, cuenta la historia de la medalla olímpica, ya va a contar, la ha contado ya varias veces, pero bueno, genio Javier, ¿cómo te quiero? Dice Luchi Rafa, bueno, mucha hinchada, Javier. ¿Ah? Sí, afortunadamente, la verdad que no tengo palabras
para agradecer a la gente, nada, todo lo que me ha, digamos, el cariño que me dio en la salida mía del trabajo con ESPN y la verdad es que fue una sorpresa y uno no deja de valorarlo, de agradecerlo y de hacerle saber lo importante que fue en el momento que no fue fácil de poder contar con ese sostén, ¿no? La verdad es que cuando yo a veces escuchaba a alguien que decía, no, gracias por el apoyo, y me sonaba como un poquito, no sé si artificial, pero tal vez eh, forzado, pero sin embargo, la verdad es que cuando tenés un respaldo así, cuando sentís que todo lo que hiciste la gente lo valoró y te apoya y te alienta, es algo que no, la verdad es que no tiene palabra de todo el apoyo y fue una sorpresa enorme para mí. Sí, o sea, tú no dimensionabas un poco aquello, lo popular que era, o sea, cómo llegaste, ¿no? Porque estuviste 21 años en ESPN, prácticamente una generación o dos generaciones, no sé, ahí que crecieron viendo tenis y escuchando, y eso es unánime, ¿no? De tanto tiempo que estuviste ahí, ¿no? Por eso es lo que pegó, ¿no, Javier? Sí, yo fui más, si uno seguía por el tiempo, yo fui más comentarista que tenista, llegado el caso, ¿no? Increíblemente. Entonces eso lógicamente hace que eh, estas cosas así sorpresivas, bueno, hayan, te cueste. Por suerte a mí siempre tuve la inquietud de estar en la cancha, me gustó siempre estar en la cancha, me gustó siempre entrenar, siempre lo hice que pude, eventualmente lo hice. Entonces es como que, bueno, no es que te encontrás ante la nada, decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? Sino yo sabía que sí, bueno, que había otras cosas que también me gustaban y que durante mucho tiempo no las había podido hacer porque a veces tenía algún pedido de algún jugador o algún tanteo que te van a preguntar, bueno, estás, podrías, pero bueno, tenía la limitación de las semanas, entonces eso me impedía dedicarme a entrenar, cosa que cuando pasó esto dije, bueno, creo que entrenar va a ser algo de las cosas que me gustan, más allá que, bueno, el viajar ya es un esfuerzo mayor, ¿no? Javier cuando jugaba tenis ya estaba por retirarse, no sé, cuando jugaba, competía, mejor dicho, escuchaba comentaristas, tenía referencias de periodistas, para hacer lo que fue y seguirá siendo un gran comentarista Javier Frana, algún espejo, algún comentarista argentino o de cualquier país que le haya gustado, que le haya llamado la atención, ¿no? Que recuerde. Mira, yo recuerdo una situación, yo tuve hepatitis 5 meses y que me agarró en un momento que era mi primer momento donde yo me sentía decir, wow, ahora sí me siento que estoy jugando bien y que realmente estoy haciendo un montón de cosas que antes no podía y empecé a ganar partidos que antes eran imposibles, lo empecé a ganar con comodidad y empecé a sentirme bueno dentro de la cancha, seguro y me tocó una hepatitis muy larga, porque no se me iba más y veía el tenis que se podía ver en aquel momento y claro, imaginarás que en 5 meses, mucho tiempo de estar viendo, y a veces sin querer te empezaba a pasar que veías un partido y como era lo único que tenía, era lo más entretenido porque no había internet, no había, bueno, todos los entretenimientos que hoy te ayudan a pasar ese tiempo no existían, más que algunos cables de televisión. Entonces ver los partidos de tenis era un entretenimiento, cosa que sinceramente antes no lo hacía. Y entonces lo vas viendo y vas siguiendo el partido con más atención y tal vez empezás a hacer tu propio análisis de lo que está pasando y en algunos casos no coincidía con la transmisión, ¿no? Se le adjudicaba algún mérito o algo, alguna situación y para mí no era tan así. Entonces, bueno, nada, cuando surgió la posibilidad de hacer tenis, yo es como que nada, me acordaba mucho de esos momentos y como espectador decir, bueno, a ver, ¿qué quiero que me aporte o qué me gustaría que me aporte? Y después sí, vas tomando a algunas personas, pero en general que tiene que ver con otros deportes. O sea, yo escuché una vez y lo contaba el otro día a un ex corredor de Fórmula 1, un gran campeón que fue Carlos Reutemann,
y que él en una carrera que estaba lloviendo un montón, da una explicación de que el auto donde estaba la cámara, que se veía la cámara de la carrera, adelante apenas se podía ver una lucecita muy chiquitita roja, que era del motor del auto de adelante, y dice, bueno, si el de adelante se estrella contra el guardarray o contra una pared, el de atrás va a 320 kilómetros y se estrella con él. O sea, su vida depende del que va adelante. Y es como que hizo un comentario en una situación donde para mí la carrera parecía aburrida y es como que hizo referencia a eso y es como que a mí me sentó en el auto y dije, wow, qué buen comentario este porque me acaba de meter en la carrera, lo cual para mí era horrible porque no veía nada, no se veía, nada, parecía que iban despacito y es como que me puso en cada curva o en cada situación de entender en lo que estaba ese piloto o cada uno de esos pilotos que tenían adelante a alguien. Y eso creo que de eso me parece que fue algo que a mí me quedó para siempre, que fue tratar de ayudar en las transmisiones a poner a la gente en un lugar donde tal vez nunca pudo estar. Claro. No, y sobre todo, aparte de lo preciso que eres, los tiempos que manejas, ¿no? Porque o sea, en televisión tienes que hacer unos micros comentarios y eso ya hay que llegar. O sea, eso es un Es muy difícil. mérito total. Sí, porque acá si uno quisiese explicar algo, tal vez te puedes extender y decir, bueno, me tomó 30 segundos o me tomó 35 o 42. Si está buena la explicación, no pesa. Pero en la televisión tenés, entre que terminó el punto, ya son 20 segundos, pero entre que se hace un análisis del que alguien dice algo, más cuando te puedes entrar, cuando te diste cuenta, tenés 15 segundos, si es que no querés pisar el punto siguiente, en la que tenés que terminar la idea. Entonces, es muy difícil a veces también, y que te agarre y que tenés que aprender a decir, bueno, algunas cosas lamentablemente no puedes entrar en detalles porque te llevaría demasiado tiempo. Y lo que te empieza a pasar es que sentís que hay muchos temas que realmente dan para hablar un montón. Y que ahí lo tenés que tocar por arriba y decís qué lástima, porque esto me parece que a la gente sería algo muy interesante para poder charlar sobre esto e intercambiar ideas. Y esa química que hiciste con Luis Alfredo Álvarez, que todo el mundo la comenta, esa dupla espectacular, ¿por qué crees que tuvo ese suceso? ¿Son amigos, imagino? ¿Planifican antes la transmisión? Mirá, sí, siempre fuimos muy, bueno, tanto con Luis Alfredo, con Juan Safrán me tocó trabajar muchísimo también, sobre todo en los últimos tiempos en los Master Mills. Siempre fuimos muy respetuosos de la función de cada uno. En el caso con Luis Alfredo Álvarez, es como que ya teníamos muy en claro cuándo él era el momento de él, cuándo la situación, digamos, merecía su intervención y entendíamos perfectamente, y él entendía cuando yo tenía que entrar y cuando yo tenía que tener el tiempo para poder explicar algo, ¿no? Entonces, en muchos casos ni siquiera nos teníamos que hacer una seña de déjame entrar a mí porque tengo algo para decir y nos respetábamos y nos valorábamos un montón y entendíamos que cada uno hacía su aporte y para mí no había mejor persona que haga la presentación o no había mejor persona que le dé la emoción cuando se van a un quinto set, que yo siempre cuando terminaba el punto es como que le hacía así, diciendo, y nos vamos, ¿no? Es como que lo esperaba el grito de, y nos vamos a un quinto set, todas esas cosas que uno disfrutaba, ¿no? De tener a alguien que mismo aún así todos los días te emocionaba escuchar las presentaciones, o mismo con Juan también, eran como dos equipos totalmente distintos en cuanto a los estilos, pero logramos ese equilibrio, ¿no? Entre uno y otro. Pero yo creo que tiene que ver con una cuestión de entender que éramos un equipo, que no competíamos, y que nuestras palabras no es que porque teníamos esa posición de trabajar y que te escuché tal vez millones de personas, no te da autoridad para creer que lo que vos digas es siempre cierto y es lo correcto. O sea, creo que a veces
uno tiene una mínima y pequeña parte de verdad en algunos casos y que podés coincidir con la mayoría, pero nunca nos dio ese que a veces ocurre, el creer que tu palabra, viste, se impone más que la mayoría por eso. Claro, efectivamente, tremenda dupla con Juan Safran también y Luis Alfredo, ni se diga, ¿no? Eh, a mí me ha tocado transmitir también tenis, Copa Davis, o sea, y uno vive, cuando está ahí presente en el estadio, uno siente Sí. lo que es eso, ¿no? ¿Cómo vivió Javier Frana la final de Roland Garros, Gaudio Coria, siendo él argentino, siendo amante del tenis, ¿no? O sea, esos vaivenes, esas montañas rusas de emociones, ¿cómo lo vivió, lo sintió? ¿Qué recuerdos le trae? Eh, Estoy justo acá, después se me acordó una liga tenis. Ahora te cuento, estoy justo vi una. Hablabas. Hay una pregunta, a ver, responde si deseas, por supuesto. No, que habla de en una conferencia de prensa de las cuestiones, hablabas de las tácticas. Bueno, después lo hacemos mención. Eh, Me decías, tirame de nuevo Lo, lo, eh, la final de Roland Garros, Gaudio Coria, los de ¿cómo argentinos. la viviste? ¿Qué recuerdos Sí. tienes de esos vaivenes ahí tú como comentarista y como argentino viendo a dos compatriotas allí en la arena batirse? Lo viví como algo, fue una final muy especial, obviamente. Fue diferente, lógicamente, que el hecho que sean dos argentinos me ponía en una posición más difícil, más... yo me sentía como que me puso más nervioso, porque sabía que había como una responsabilidad del saber que era un día histórico. eh, Todavía obviamente que no se sabía todo lo que iba a venir después en el futuro con relación al tenis internacional, ¿no? Y lo que iban a hacer Nadal y Federer y todo el cuento, pero en ese momento yo lo viví como con una, digamos, uno trata y se prepara para ir bien concentrado, bien preparado, estar lúcido, estar descansado. No siempre va diciendo hoy tengo que hacer las cosas bien, hoy me tiene que salir bien. Y tal vez ese fue una de las primeras veces que si bien siempre querés que te salga bien y siempre estás atento a que te salga bien y haces todo para que salga lo mejor, ahí es donde no querías fallar, ¿no? Porque sabías que iba a ser un partido. Y después fue un partido que generó mucha tensión, porque veías un Gaudio que estaba desesperado, que no se podía soltar de los nervios, y después repentinamente el partido que empieza a cambiar con un Corea que se había puesto muy nervioso, y te dabas cuenta, el tema es que bueno, era difícil decir que tal vez tenía más que ver con el tema de los nervios que con un tema real de cansancio, y bueno, y ver ese drama, y la verdad es que era difícil también, porque bueno, uno en mi caso quería y era lo que yo sentía, ¿no? De ser muy objetivo y decir la verdad que bueno, que gane quien tenga que ganar y la verdad es que yo no tengo ninguna cuestión de ni de preferencias ni de nada por el estilo. Correcto. Bueno, puedes responder la pregunta que te hacían ahí, Javier, si deseas. Sí, Por favor. sí, siempre me gustó hacer hincapié y últimamente más todavía en las cuestiones. El tenis muchas veces, en muchos niveles, se le da demasiada atención a la parte táctica, perdón, a la parte técnica. No digo que no esté bien, porque es lo que te puede dar la posibilidad después de tener una variedad de golpes muy buena, pero el tenis lo que tiene es casi una situación obsesiva de que en cada ejecución siempre hay algo que, si no fue el codo, fue la muñeca, si no fue la muñeca, fue la cadera, si no fue la cadera, fue las rodillas, si no fue la rodilla, fue que paraste más así y que te saliste de posición o sea, siempre hay un aspecto técnico que te termina consumiendo tu atención y te obsesiona, porque me salió larga, me salió corta, me salió cruzada, me salió baja, me salió alta, el efecto, no me faltó, me sobró. Y eso hace que te distraiga de la cuestión estratégica de un partido, es decir, cómo entender el juego para después. ¿Por qué? ¿Qué es lo que muchas veces ha ocurrido y ocurre en general, sobre todo en Sudamérica? Es que generamos o desarrollamos jugadores muy ricos técnicamente, pero que
desconocen mucho el entendimiento del juego. Entonces, la abundancia, ¿no? Te termina convirtiendo en pobre, porque tenés mucho, pero no sabes qué hacer con esos tiros. Entonces, no digo que no es importante darle la atención a la parte técnica, pero creo que no hay que distraerse y tratar de decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Que te salga larga y cruzada, hacelo como puedas, pero tener la claridad de por qué tenés que jugar ahí. Porque si no, hay veces que estamos reclamando una ejecución que no fue tan buena, pero no nos dimos cuenta que estaba totalmente equivocado el lado. Entonces, estás terminando a veces cometiendo dos errores en uno cuando pegas un tiro, que no solamente la tiraste, no sé, a la red, sino que si pasaba esa pelota, se la tirabas de mejor golpe al drive, lo cual hubiese sido un doble error. Entonces, empezar a poner mucho hincapié también en la parte de estratégica, pero entendiendo el juego, porque no es tan difícil entender el juego. Si querés, uno puede hablar 450 horas y escribir miles de libros y hacer un montón de historias para complicarle, decir, wow, cuánto sabe esta persona, pero me parece que es un deporte que si uno lo lleva a mandamientos termina siendo, no sé si fácil, pero termina siendo mucho más clara la posibilidad de entender de una manera más simple, más lógica. Y creo que hay mucho de sentido común. Claro, y la parte mental, que es importante, obviamente, ¿qué tanto tú le das en todo esto que estás hablando? Porque te escuchaba, creo que ayer, que hablabas que en el fútbol, por ejemplo, tú puedes practicar 50, 100 veces un penal y la metes todas, Claro. pero en la práctica, ¿no? Pero ya en el momento que tienes que faltar un minuto, qué sé yo, una final, y en el tenis lo mismo, puedes practicar todo, pero el escenario, el momento, ¿no? Que estás con un 15-40 en casa, con 10.000 personas allí en tu ciudad. Esa parte también, la presión, la parte mental. Es fundamental y es algo que se tiene que, ya hoy hay una conciencia mucho más grande de relación al pasado, porque también muchas veces pasa que tus cualidades naturales, que a veces son muy grandes para jugar al tenis, o precisamente para el tenis, te llevan a un nivel donde tal vez tu cabeza no tiene la misma habilidad que tu cuerpo para jugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La habilidad natural más la entrenada te lleva a instancias o a situaciones en las que mentalmente no estás preparado para afrontar. ¿Qué digo esto? Es que tal vez naturalmente te es muy fácil jugar al tenis o pegarle a la pelota y pegar cruzado, pegar paralelo, jugar así, tenés dotes físicos, sos rápido, los golpes tenés una facilidad para hacer lo que te pidan, lo podés hacer. Y esos golpes te van llevando a un lugar en la que en algún momento vas a necesitar que tu cabeza esté a la altura y que sostenga todo eso que tu juego generó. Y ahí es donde está la parte en la que, bueno, ya hoy se entrena y se trabaja y que antes era prueba y error y era casi a veces, era pasar pruebas que te mandaban al infierno o al paraíso, ¿no? Y entonces, era muy difícil. Hoy tenés técnicas para trabajar esas situaciones, para recrear lo más que se pueda, porque como decíamos y que hacía referencia a lo que yo decía ayer, es lo mismo que si jugás un partido de práctica, no le puedes decir al otro, bueno, ahora se cuenta, vamos a sacar, estás 5-4 arriba, sacando en el quinto set, 0-15. Pero es imposible, porque estoy en la práctica y no estoy no es la realidad. Entonces, Claro, recrear una situación es muy difícil en una práctica y solamente la tenés en un partido. claro. Saludos a Daniel Corujo, que está también conectado, a Raúl Vivera, el Flaco, Dani, Gonzalo Dani. Escobar. No quiero que termine esta charla sin Abrazo, Dani. recordar, Javier, la Copa Davis de 1988 en Guayaquil, que comentábamos, ¿no? Tú viniste acá hace 3 años y fuiste a ver al club y entraste y vi como tú te quedaste un poco asombrado, te trajo recuerdos, ¿no? Por esa serie que ganaron ahí, digamos que entre comillas contra pronóstico, porque Andrés Gómez era 11 del mundo. Exacto, sí, y aparte había perdido muy poco, si es que no sé si creo que ni había perdido todavía ahí, o sea, sabíamos que iba a ser muy difícil y terminó siendo muy difícil en todo sentido.
Me acuerdo que nada, es como que el público estaba obviamente ahí arriba de la tribuna, el techo, había mucha gente y se puso vibrante, sobre todo el doble. Los dobles en general siempre fueron como más, había más, no pasión, pero había más ruido, más intervención, había celebraciones. Y sí, no, me acuerdo que fue durísima la Copa Davis esa, porque bueno, el público imponía y te intimidaba, tanta gente, las tenías tan cerca. No, para mí también que yo no tenía tanta experiencia, fue una serie inigualable, fue inolvidable las experiencias esas vividas. Claro, Jaite tenía un récord de 0-5 con Andrés Gómez, Exacto, imagínate, y le ganó por primera vez que Andrés perdía en Guayaquil, algo exacto. tremendo. Y ustedes en el dobles perdían 12-0, 12-1, perdían y lo remontaron, Javier, y ganaron ese punto que fue clave, definitivamente. Sí, no me acuerdo cómo fue, no me acuerdo cómo fue. Yo creo que no me acuerdo cómo fue digamos, los parciales, el set, pero sí sé que fue un partido durísimo. Me acuerdo que había ido cuando se iba al descanso en aquella época, te finalizaba el tercer set, te ibas 15 minutos al vestuario y estaba el hermano de Ricardo Icaza, que era el capitán Ricardo, Sí. ahora no me acuerdo el nombre, le decían el gordo Alberto, Icaza, pero Alberto, el gordo, sí. Alberto. Y me acuerdo que él me puteaba y yo lo reputeaba y me puteaba y nos insultábamos y en un momento cuando salgo para ir al vestuario, al lado del estadio tenía una escalerita caracol que venía del techo, de repente me choco contra una pared que era él y me dice, puta, ahora nos empezamos a tirar con todo y empezamos ahí a decirnos de todo. La cuestión es que cuando termina el partido, se puso hasta al camino al vestuario fue duro, hubo que separar, hubo que sacar gente, qué sé yo, y yo no estaba acostumbrado. La cuestión es que cuando llegamos al vestuario, después que ganamos, él estaba en nuestro vestuario felicitándonos. Y yo todavía seguía como loco con el partido. Entonces le digo, no, sáquenlo de acá, sáquenlo de acá, sáquenlo del estadio. Y el tipo me dice, no, ya está, terminó, ya ganaron, felicitaciones, bien jugado. O sea, para él era parte, digamos, del folclore, de nada, de decir, bueno, ya está, ganaron. Y yo seguía como loco con el tema de que, no, que me insultaron, que no, que me puteaste, no, y, "Ah, bueno, pero vos también, ya está, ya pasó", me decían todos, me decían, ya pasó, ya está, ya terminó, como los chicos, viste, cuando se seguían peleando, y yo había quedado todavía enganchado con eso, y después nada, obviamente que súper la mejor de las ondas, y me acuerdo que él después vino a Argentina y se bancó la hinchada en contra de Argentina, se la bancó él solo, un genio, Alberto. Bueno, me contabas ese día que te entrevisté ahí en la cancha, hace 3 años, que después de que terminó la serie, que ganó Argentina en Guayaquil con Andrés Gómez con esa dolorosa derrota, 5-6 contra Haití, que él les invitó al estadio y fueron a ver a un partido de Barcelona y que esa Sí, impresión te dejó, te impactó, porque siempre te acuerdas de ese gesto de Andrés. no, fue increíble, o sea, eh, yo a Andrés lo tenía, en ese momento lo conocía, pero poco, y era como, wow, Andrés, o sea, era toda una institución, como te decía, los jugadores antes eran como teníamos un respeto muy grande, y que él haya perdido ese partido con la amargura y lo que significaba, porque también sabían que ellos, al perder con Martín ese primer partido, tenían grandes posibilidades, se le complicaba la serie muchísimo, y bueno, terminó siendo que nada, nos invitó a la cancha. Yo me acuerdo que fui, sí, Martín Jaite también, éramos tres o cuatro, Andrés, y seguro me estoy olvidando de alguno más que haya venido, pero sí, te digo, me acuerdo de perfectamente de haber ido a la cancha y de, bueno, nada, la gente que también igual lo alentaba a Andrés a pesar de la derrota y le mostraban el cariño y ahí entendías también un poco la grandeza de él, tal vez que era uno de los días más tristes a nivel de Copa Davis, porque ese era uno de los días más duros, porque tal vez era el partido que, no digo que no podía perder, pero tal vez era el que más quería ganar también. Dime que te hiciste hincha de Barcelona de Guayaquil. Sí, sí, después cuando estuve en Guayaquil hace un par de años atrás, fui a la cancha, fui justo a ver un entrenamiento que ya ahí terminaba. Muy linda la cancha, Muy muy bien, bravo. linda. 2 años después, el 90, Andrés Gómez gana el Roland Garros
estaba chequeando, Jair Frana hizo segunda ronda en dobles, no sé si jugaste la cual y no pasaste, pero estuviste el año que, en 1990, que Andrés Gómez ganó el Roland Garros, ¿pudiste verlo Andrés en la práctica? ¿Viste algún partido de él? O o mejor dicho, ¿qué opinión te merece ese título que ganó Andrés Agassi en el 90? No, bueno, fue impresionante, sí, no, yo me lo acuerdo, y me acuerdo todavía hasta de la indumentaria que usaba en ese momento, que era de una bebida isotónica. Y sí, obviamente que cuando iba avanzando y cuando iba ya en instancias más adelantadas, le iba siguiendo absolutamente todo, se veía. Yo de ahí me fui, seguramente me habré ido ya al césped. Para esa época yo estaba en césped, por lo tanto mucho no había que hacer en Inglaterra en ese momento y en esos torneos que estábamos, te diría, medio exhibición de césped. Entonces sí, me vi todos los partidos. Sinceramente pensé que contra Agassi se le iba a hacer difícil. Me imaginé que por un tema que tal vez le tenía, como digo, le aguantará el ritmo, le aguantará Agassi, y la verdad que nada, fue una alegría enorme porque lo que consiguió, porque ya ahí lo conocía mucho más Andrés y la verdad es que nada, fue increíble. Fue una de las, tal vez te diría que para mí fue de las primeras personas cerca que uno conocía y que tenía ya cierta amistad que obtenía algo tan grande y tan importante. O sea, fue algo muy especial. No estuve ahí, pero bueno, no lo podías creer. Tú que lo enfrentaste a Andrés en cancha en Brasilia, que jugaste una vez que ese torneo lo ganó Andrés, ¿qué era lo complicado cuando tenías enfrente a Andrés en la cancha? Y lo que tenía complicado era el saque, era difícil de leerlo, el saque también de su condición de zurdo pesaba, y tenía el tema de como muy cambiante, el drive, te hacía un agujero con el drive, le pegaba muy duro al drive, era difícil leerlo, el drive, por lo menos yo no se lo leía tan fácil, y con el revés te cambiaba mucho. Tenía como, era obviamente que el drive era mucho más fuerte en todo sentido, pero con el revés te bajaba un poco el juego, con el drive te lo subía y te aceleraba, te sorprendía. Para mí se me hacía muy difícil leerle el juego. Aprovechemos los últimos minutos, Javier, si quieres Dale. responder alguna inquietud ahí de los múltiples ahí que están ahí. eh, Javier Franda, que tiene hinchada, es como Federer, Franda tiene hinchada en todos lados, ¿ah? Tiene hinchada en Gracias, todos. sí. Ahí quien pregunta, saludos de Bogotá, ¿quién es? González. Eh, por el podcast que estamos haciendo con Alex Correcha, subidos a la red. ¿Algún sueño? ¿Quién es? A ver, Sanjor 97. ¿Algún sueño como tenista que no conseguiste? No fue un sueño. Como te decía, jugar al tenis no era ni un sueño, o sea, estaba hasta te diría fuera de radar en esa época, porque no tenías la influencia de ver tenis en tu casa, de ver tenis en la televisión, es como que no existía otra cosa. No, tal vez sí una cuenta pendiente, porque siempre te vas a acordar, sí, la final de Newport, perdí dos finales, una con match point, la otra tal cosa, pero bueno, tal vez lo que me quedó como espina es no haber entendido el juego antes. Es como que lo entendí muy tarde, y cuando lo entendí ya sentía que, como que, bueno, no tuve mayor tiempo porque en aquella época ya cerca de los 30, 32, ya la vida de un tenista estaba prácticamente hecha, y allá cuando me empecé a dar cuenta y entender un poco más el juego, eh, ahí es donde tal vez me arrepiento de no haberlo visto antes, de no haber hecho o haber tenido un poco más de asesoramiento que te ayude a entender de más joven lo que yo entendí, digamos, por repetición, por prueba y error y por años de permanencia, ¿no? Dino García, nuestro amigo de Nueva York,
Pregunta Javier, Capitanía Copa Davis a futuro, ¿te seduce? ¿Cómo ves aquello? Capitán Copa Davis de Argentina, Javier Frana. No, no, la verdad es que sinceramente en un momento después que dejé de jugar al tiempo me parecía que estaba bueno, me divertía. Después cuando empecé a trabajar con ESPN, hubo algunas así tanteos y sinceramente después de jugar entré en un periodo de tener como una relación muy estable y muy amena con todos los jugadores en general y la valoré un montón. Sinceramente valoré un montón tener esa relación con esos jugadores, con todos los jugadores y sabía que ser capitán tenía un riesgo porque siempre hay algún roce que no tiene que ver con una discusión, pero bueno, una elección, dejar a un jugador afuera, por más que le dé las explicaciones, y la verdad es que yo empecé a disfrutar mucho el estar en los torneos y estar libre con todos, y después ya le perdí. La verdad es que hoy no me es ni cuenta pendiente, ni tengo ningún interés en ser. Sí me encanta entrenar. Creo que ahí había alguien que había preguntado en Colombia, que había estado ayudando a los jugadores del equipo Colsanitas, que bueno, que esto quedó todo también ahora parado, pero sí, obviamente me gusta el hecho de transmitir con el jugador, de tener contacto con el jugador, de entrenar con un jugador, pero como capitán ya la verdad que no me. Tenemos un par de minutos más. Neolex 10 dice cómo manejar la cabeza al estilo Kyrgios. Y yo lo sumo un poco eso, el tema de la cabeza. ¿Recuerdas que Vincent Espadea perdió 21 primeras rondas? Una locura, es el récord del ATP, ¿no? ¿Cómo manejar la cabeza Kyrgios? ¿Cómo manejar la cabeza de esas etapas el tenista? Sí, me acuerdo, Espadea estuvo casi un año y pico sin ganar. Eh, lo que pasa es que una cosa es manejarla para competir, y el problema de Vincent Espadea, para quienes no saben quién es, fue un jugador que perdió la confianza y no la podía invocar, o sea, no la podía meter. Es como que vos lo veías y decías, pobre chico, no se olvidó de jugar al tenis. Que es una situación totalmente distinta, y no soy un experto ni un entendido, pero es muy distinta esa situación de perder la confianza de una manera muy fuerte a tener problemas como los de Kyrgios, que lo de Kyrgios está más asociado con su personalidad, con su forma de ser, un poco con el personaje que armó y con una cuestión también sí, de cómo querés ser dentro de una cancha, cómo querés que te vean. Entonces, deportivamente no soy un experto, pero afortunadamente hoy hay un montón de gente que entiende y hay gente que entiende los comportamientos, de las emociones, de los pensamientos, del funcionamiento de la cabeza, del cerebro, y eso te ayuda a tener herramientas para poder trabajarlas. Ya en el caso de Kyrgios me parece que tiene que ver con una cosa mucho más difícil de entender, por lo menos para mí, que insisto, tiene que ver con una cuestión de, no sé, de su personalidad, ¿no? De esa cuestión de rebeldía, de no ser igual, de ser distinto, de no sé, llamar la atención, de ser irreverente, de que, no sé, la verdad es que no sé cuál es la situación de Kyrgios en realidad, porque tiene esas cuestiones que, ojo, no lo estoy criticando, tiene algunas cosas de un tipo, un superdotado. El tema es que hay momentos que, bueno, se le va un poco el Se le suelta personaje y hace cosas. la cadena, como dicen ustedes. Sí, Quiero totalmente, hay cosas antideportivas que no tienen que ver con. O sea, si él quiere hacer una locura con una ejecución, bienvenido. Si quiere, no sé, tirar o hacer o pararse a 2 centímetros de la línea o quiere. Eso está todo bien, es parte del juego, cada uno hace lo que quiere. Tal vez no cuando le falta respeto al público o a la gente o ese tipo de cosas. Quiero agradecerte, Javier, por tu tiempo. La verdad, aprecio mucho que nos hayas brindado esta oportunidad, especialmente al grueso de seguidores de Ecuador, que acá tienes mucha hinchada, te digo, ¿ah? Te aprecian bastante, como en todos lados. Tú eres el Federer del comentario, porque te quieren en todos lados. Así que, No gracias exageres. por tu tiempo. Gracias. No, un placer. No, un placer. Muchísimas gracias. Un placer haber estado con ustedes. Un gusto grande y bueno, que pase todo esto muy pronto. Así ya Gracias. nos podemos encontrar por ahí. Gran abrazo. Gracias. Javier Fran aquí, Invencible Saludos. GDP. Gracias a Banco del Pacífico, tu banco. Páseme. Chao.